ni necesito ver nada, ni necesito nada. Sentía que el piso le quemaba las plantas, que sus pies estaban ampollados. Las ampollas habían reventado e Irra caminaba en carne viva, pisando sobre la tierra salada. Espeso sudor le bañaba el rostro, el cual enjugaba con la palma de la mano, relamiéndose los labios salobres. Sus manos eran pálidas, flacas, en cuyos dedos pellejudos, resecos, se podían advertir los huesecillos para estudiar anatomía. Irra tenía todavía la sensación de un mundo oscurecido y todo desmoronándose en un espacio oscilante, aire viciado. Sin embargo, continuaba. Se detuvo ante las escaleras y apoyó una pierna. Luego tiró la pierna más arriba, dejando un escalón de por medio. Saltó 3 escalones más. Sentía el pecho oprimido, el cuerpo pesado, le pesaba 1 tonelada. Accesaba. Hizo otro esfuercito, subió otro escalón y estaba ya en la segunda planta. Se detuvo un instante mientras aspiraba bocanadas de aire. En su mente se anticipó viva la escena en que asestaba el hachazo, la sangre salpicando papeles del escritorio, el piso, las paredes. Irra avanzó unos 4 pasos hasta ganar el primero, el segundo, el tercer escalón de la segunda escala. No podía sostenerse y vióse obligado a agarrarse de la tosca balaustrada de cemento. El cuerpo le pesaba 4 toneladas y los huesos de sus piernas traqueteaban. Con ojos rígidos, miró hacia la izquierda y observó las oficinas cerradas. Solamente se escuchaban las blasfemias de Candelo. Irra quiso gritar, pedir auxilio de alguien, pedir el auxilio de Candelo. Se sentía a punto de estallar. Sus dedos frágiles, atacados de nerviosismo, iban a desprenderse de la baranda. Permaneció estático durante segundos. Si se movía 1 milímetro podría rodar escaleras abajo y matarse. Continuó subiendo trabajosamente. Sudaba. Tenía la camisa remojada. Otro salto y ganó el tercer piso. Miró a la izquierda un salón rectangular, donde había varias mesas con sus respectivas sillas, y al fondo un busto de bronce, César Conto, envuelto en la bandera de Colombia. Permaneció indeciso un momento. Miró hacia el corredor de la derecha. A lo largo, el corredor de madera, a lo largo del el corredor de madera, lavado, tablas carcomidas. Al extremo del corredor se veía la puerta de la oficina de la secretaria. Se cernía la noche. Le pareció que la puerta estaba cerrada. ¿Cómo podía estar cerrada la puerta? No. Esforzó la retina para escudriñar si la condenada puerta estaba cerrada y caminó hacia allá. Se restregó los ojos nublados. No, sus ojos no estaban nublados. La puerta estaba cerrada. ¿No habría nadie? ¿Sería que el gordinflón había ordenado cerrar la puerta para quedarse trabajando, que nadie lo perturbara? Claro, eso tenía que ser, pues Irra no tenía idea, ni la más leve impresión de cuándo los empleados se hubiesen retirado. ¿O no se daba cuenta? Se sentía con la cabeza pesada, el cerebro embotado, afiebrado, y ahora conservaba solamente una imagen borrosa de su existencia durante aquella tarde. ¿Por qué no golpeaba la puerta? Sí, podía golpearla, debía golpearla. Así era mejor, que el gordinflón y la secretaria estuvieran encerrados y que no hubiese nadie más en todo el edificio. Si él estaba encerrado con la muchacha, entonces matarla a ella también. Pues si no mataba a la muchacha, ésta lograría escaparse y servir de testigo después. Pero, ¿cómo hacía para matar dos él solo? Sí, había que hacer las cosas bien hechas. Levantó el brazo con el puño cerrado. Ya debía golpear la puerta. ¿Golpes rudos o golpes suaves? Si golpeaba fuerte, los golpes resonarían adentro de manera extraña y ellos se asustaban. Y no saldrían a abrir, sino que asomarían la cabeza por la ventana a la calle, gritarían y acudiría la policía. Entonces, sin haber ejecutado nada, lo arrastrarían como sospechoso entre las esposas. Y si daba unos golpes suavecitos, tal vez no se imaginaban nada malo e inmediatamente vendrían a abrir. Pero unos golpecitos suaves producían la impresión de que procedían de una persona nerviosa. Se asomarían por el reojo de la cerradura, lo sorprenderían a él y abrirían otra puerta para salir por ella y atraparlo descuidado. O a lo mejor el intendente sacaba su pistola y lo mataba.
Entonces, ¿qué? ¿Devolverse? ¿Portarse como un cobarde? No. Debía jugarse el todo por el todo. Si lo apresaban, bien, y si no, también. Como un resorte, su mano en alto, automáticamente, se descargó sobre la puerta. Un golpe sordo llenó el corredor. Dentro se movieron las hojas de las ventanas. ¡Maldición! Irra giró sobre sus talones. Vio el patio solitario con la palmera agitada por el viento. El viento frío le rasgó las mejillas. Otra vez sintió traquetear el edificio. Una gran sombra blanca entró por la puerta. La puerta se abrió y se entornó tras la sombra. Inconsciente, Irra se acercó a aquella puerta, pero la puerta permanecía cerrada, inmóvil. ¿Qué pasa? Le flaqueaban las rodillas. Caminó, corrió, voló por el piso de madera, cual bola de algodón. Aquí estaba el primer escalón. Dio un salto y ¡bum, bum! Irra rodaba escalera abajo, martillazos contra su cabeza. Su frente un martillazo azotado contra el yunque. Infundía alientos a sus manos y les rogaba se agarraran, de por Dios, se agarraran de algo, de una brizna. Quiso abrir la boca y con los dientes agarrarse al filo de los escalones de cemento, pero nada. Fue a descansar al segundo piso, reventado, estropeado, con una vaga noción de que era una masa viviente todavía. Nada al fin. Nada. Nada. Contra la acera no se veía ya el automóvil. ¿A qué hora se había fugado el intendente? ¿Sería el gordiflón que salió cuando traqueteó el edificio y gimió aquella puerta? ¿Y tantos empleados cuando se escurrieron? ¿Deliraba quizá? Allí donde yacía Irra ahora era el catre mugroso de su casa o el patio de la intendencia. ¿Dónde está Nive? ¡Oh, Nive! Le dolían los huesos, le ardía la cabeza, la carne le ardía. El buque. Estupendo embarcarse y viajar día y noche con el rugido del motor, cantando las canciones de los bogas al ritmo alegre, resonante de las maracas y del bongó. Cartagena, trabajo, mujeres, tener plata, el mar azul, la playa soleada al viento, barcas, blancas velas hinchadas. Le dolía la cabeza, le dolía la cabeza y el cuerpo le pesaba toneladas. El dibujo de los baldocines gastados, borrosos, giraban en la sombra. Las paredes amarillentas habíanse tornado grises. Soplaba la fresca brisa. Maldita sea, ladrone, Marnaciro. Mentiras de Candelo. La gente gozaba haciéndolo rabiar. Le ardían los huesos a Irra y sentía su carne desmilanchada. Se apretó el estómago. Hambre. Deshechos los riñones, alterado el ritmo respiratorio, asesaba. Exhaló un suspiro profundo. Su madre y sus hermanos, ¿dónde estaban? ¿No se habían quedado aguardándolo? ¿Y acaso él no había entrado a la casa? ¿Qué pasaba, pues? Maldita vida, maldita memoria. Bien, gracias a Julián por la lectura de esta parte de la novela. Ahí llegamos al final de la primera parte del segundo libro de Las estrellas son negras, que les recuerdo tiene por título Ira, y es la parte de la novela donde se va a desarrollar este sentimiento, ¿cierto? O es una parte de la novela que va a estar estructurada alrededor de ese sentimiento de la ira, que si se fijan ustedes tiene una resonancia pues, con el apodo de nuestro protagonista que es Irra, pero que según algunas interpretaciones Arnoldo Palacios designó también a este personaje principal de su novela Israel porque es el pueblo elegido de Dios. Entonces hay una metáfora allí y hay todo un simbolismo en la construcción de ese nombre, porque es como una especie de pueblo sufriente que tiene que ver con todo este tema de la historia bíblica, ¿cierto? Del deambular del pueblo de Israel, expulsado muchas veces de su tierra, con hambre, en busca de la tierra prometida, ¿cierto? Del lugar que su Dios les había prometido que iban a ocupar, que iba a ser un paraíso de leche y miel. Entonces son algunas de las resonancias que están acá y lo que
estamos viendo es este personaje enfrentado al hambre, pero enfrentado también a la rabia, ¿cierto? Es un poco esa manera en la que la ira se convierte en odio, que va a atravesar esta novela como atraviesa las memorias del odio de Rogerio Velázquez, y que es interesante porque parece ser que es una hipótesis recurrente en la literatura afrocolombiana como explicación de la violencia, y es que justamente pues lo que, digamos, explica el conflicto social y político en Colombia, pues es justamente la injusticia, la desigualdad, el hambre, la miseria. Eh, entonces eso es lo que tenemos acá en este escenario de un hombre que no se sabe bien si delira del hambre y a partir de ahí construye un montón de fantasías, ¿cierto? En las que se convierte en una especie como de héroe cómico, y que es una tradición muy propia de la novela, desde el Quijote, uno podría decir, ¿no? Se rastrea ese arquetipo de ese personaje enfrentado a su destino, pero que es finalmente un personaje arruinado, ¿cierto? Un personaje derrotado, que sin embargo se levanta casi que sobre su propia miseria para seguir luchando, eh, digamos, por una intención. Entonces, bueno, llegados aquí a este punto, le cedo entonces la palabra a Viviana para que continúe con la lectura, y le agradecemos también pues por acompañarnos. Listo. Adelante, Viviana. Hola, ¿me escuchan? Sí, te oímos. Bueno, entonces les estaba diciendo que muchas gracias por la invitación a descubrir, porque era un autor que no había leído, si bien sabía de él, no lo había leído, y recogiendo tu reflexión en torno al infortunio, ¿no? Y al despojo y a muchas de estas emociones que aparecen en estos textos que nos has venido leyendo, pues me parece un texto muy importante para entender un poco la geografía afrocolombiana. Entonces, empezaría con esto. Ahora sí regresó a la casa. Volvió revolcado. La habitación estaba oscura. Rápidamente se quitó el saco ensangrentado y se puso otra camisa, ensuciada, hedionda, a sudor curtido. Oía las voces apagadas de su madre y hermanas en la cocina. Susurró animado por el tintineo de cucharas rozando con platos. Atravesó los cuartos oscuros, apestados, y apareció en la cocina comedor, rociando a todos su mirada iracunda, agitada, bajo el ceño fruncido. Agarró el esqueleto del asiento, arrimándolo a la mesa, y se sentó. Miró fijamente el plato de arroz enfriado, un plátano asado encima. ¿Y esta es toda mi comida? Pensó. Quiso hablar, pero se tragó la frase. Con una mano cogió el plátano y le chantó un mordisco. Con la otra llevóse a la boca una cucharada de arroz. El plátano endurecido, insípido, el arroz le supo agradable. Medio masticó el arroz y el trozo de plátano. Tragó. Ah, exhaló un quejido silbante, murmurante, un grano de arroz se le introdujo en una muela mueca, perdón, en una muela hueca, y dejó caer la cuchara bruscamente y azotó el pedazo de plátano contra la pared. Abrió una bocaza así de grande y se metió el dedo índice al fondo de la muela. La uña hurgaba, 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 luchando por extraer el grano de arroz, pero nada que salía. Sacó el dedo y empezó a hurgar la grieta con la punta de la lengua. Ya casi lo sentía afuera, pero en realidad el grano de arroz permanecía muy bien acurrucado. Entonces estiró el brazo y arrancó una astilla de palma de la pared. La astillita sí pudo penetrar. Irra, como libre de peso de una montaña, escupió triunfante el grano de arroz. Quedóse mudo, sin decir ni mu. Lo incomodaba un nudo en la garganta. Su áspero talante denunciaba un humor de jabalí y al mirar de soslayo a alguien parecía querer derrerlo. Clarita y Aurora, acabando de comer, lamiendo sus platos todavía, miraron a Irra furtivamente.
Clarita lo adoraba y veía en él la más firme esperanza de la familia. Clara se preocupaba por mantener la ropa limpia, le almidonaba y planchaba decentemente las camisas y pantalones de dril blanco. A Aurora le chocaba la miseria. Ver ella a un pobre era como el rechazo de algo contrario a la naturaleza. La mantenía de mal humor no estrenar un vestido, sino al cabo de 2 meses, a costa de sacrificios ingentes, solía ser grosera, especialmente con la madre. Hoy Aurora estaba terriblemente desesperada. No podría asistir al baile del domingo y no sabía cómo arreglárselas con esos zapatos viejos, de trabilla reventada, tacones gastados. La madre se movía encorvada, encendiendo el horno. Su rostro sudoroso traslucía profundo cansancio, acumulado durante una vida entera golpeada por la miseria, estropeada por la angustia de no haber cumplido con uno solo de sus deseos en bien de sus hijos. Todo el día lavando ropa a pleno sol, sin comer, y ahora el amasijo que le embriagaría más de medianoche. No había otro remedio: trabajar, luchar, no importa que el organismo se abocara a estallar. Para el pobre, luchar, no desfallecer mientras hubiera respiración y unos hijos necesitados de pan. ¿Cómo te fue, mijo?, dijo la madre, rompiendo el silencio mientras atizaba el horno. Cuidado le pega, mamá. Si tiene la cara amarrada como el diablo, le dijo Aurora. Y regruñó, haciendo un gesto temerario. Le fastidiaba que le hablaran, que se preocuparan de él. Él no debía importarles nada a ellos. Debían de irse a la M. Quería ser libre, libérrimo. No me hagáis sufrir tanto, asintió adolorida la madre. ¿Pero qué fue?, gritó Irra, disparando encima de todo una mirada de odio. Es que, habló Clarita, y sus ojos negros, húmedos de ternura, se inundaron. Que no me vea así, Elena, profirió Irra. Si quiere mi comida, jártesela. Elena gruñó retorciéndose y se escurrió temerosa debajo de la mesa. Tenía el rasguño de cuando Irra la pateó por la tarde. Ahora él querría azotarla de nuevo. ¿Por qué sos así con tus hermanitas, hombre?, murmuró la madre angustiada. Es el patas, asintió chillón Aurora. Que no me jodan más, carajo. Váyanse a la porra, gritó Irra, descargando el plato sobre la frente de Aurora. Los vidrios se desperdigaron y llovió arroz en la cocina. Irra se levantó azotando el asiento contra la pared. El asiento maltrecho se desarmó. Clarita, enternecida, quedóse quieta, interrogando al mundo, con el rostro bañado en lágrimas. Pobrecito su hermano Irra. Su hermanito estaba desilusionado porque no iba a poder continuar estudiando. El sueño de Irra era poder tener una carrera, médico o ingeniero, proporcionarles buena vida a su mamá y a sus hermanitas. Las adoraba entrañablemente. Le ardía suavemente la nariz a Clarita y el llanto silencioso fluía de sus ojazos negros. Maldito gobierno que le había negado la beca a su hermano, pero Dios estaba allá arriba. La Virgen del Perpetuo Socorro le ayudaría a Clarita a que concluyera sus estudios de maestra el año entrante, para ella poder costearle los estudios a Irra. Lo sostendría, aunque tuviera que darle más de la mitad de su sueldo, aun cuando ella no alcanzara a comprarse buenos trajes. Pediría una escuelita bien apartada para ahorrar más. Clarita se enjugaba el rostro en la falda. Esta casa está perdida, dijo la madre llorando encorvada sobre el amasijo. Eso es porque yo estoy aquí que se holman esas peloteras. Cuando yo muera, quedarán tranquilos. Hubo un hondo silencio. Aurora se había retirado. La cara ensangrentada, gimoteando, Irra permanecía arrinconado, de pie contra la pared. La lamparita de querosene alumbraba con débil luz rosada, luz a punto de fugarse con la brisa. ¿De dónde habrían sacado esa otra lámpara? Irra veía todo brumoso. El nudo de su garganta más ajustado y en su boca tenía esponjada una gruesa saliva amarga, difícil de tragar. Irra pensaba en el barco balanceándose, su chimenea arrojando gruesas nubes de humo negro, la mesa del corredor repleta de frutas, salsas, el mantel limpio extendido. ¿Cómo diablos había él hecho añicos el plato en el frente de Aurora?
en la frente de Aurora. Pobrecita la madre, trabajando sin descanso, y Elena se había quedado dormida bajo la mesa. Cuando murió tu papá, continuó hablando la madre, yo creía que yo iba a ser el hombre de la casa, que iba a ser el amparo de tu hermana, como veis cuando te fuiste, ahora rato a buscar la donde bueno, y los hubiéramos muerto de hambre si Anaclán no ha traído esta comida que os estamos comiendo. No es que yo te he sacariñado las altinas, eta. La madre empezó a romper huevos echándolos a una totuma que tenía en el suelo. Los sacos de harina también blanqueaban el piso y parecían moverse alistándose para transformarse en la masa elástica amarillenta. Irra observaba aquella actividad de la madre, no entendía cómo el ambiente había cambiado tanto en la casa que horas antes se la había abandonado, tétrica. Las frases de la madre le resonaron a Irra en el fondo del corazón. Él sentía hondo amor por sus hermanas, las adoraba siempre y aspiraba a verlas bien, con finos vestidos, perfumadas, las uñas esmaltadas, aspiraba a que ellas pudieran asistir a bailes y al cine los domingos. Pero él mismo no se explicaba lo que sucedía. ¿Para qué tratar de justificarse cuando en el fondo de su corazón lo atormentaba precisamente la tremenda situación de su familia, cosa que él deseaba remediar? Lo mejor era irse a Cartagena, su más indicada ruta. Allá conseguiría trabajo y al cabo de meses les giraría el pasaje a su madre y hermanas. Elena estaba muy niña todavía para no tener derecho siquiera a una muñeca, y Jesús listo para pasar al colegio. Relampagueó, se desmoronaron truenos lejanos. Una cinta lumínica quebrada rasgó el cielo oscuro y los fogonazos penetraron por las rendijas. La llamita rosada de la lámpara de gas quiso apagarse. Iba a llover. El barco zarparía a las 5 de la mañana. Se sentía atado a esta tierra, pegado a las paredes destartaladas de su casa misérrima, donde había vivido siempre. El amor al hogar se le despertaba con más fuerza, como dejarlo de un momento a otro. Sus plantas, los cabellos de su cabeza, la médula de sus huesos, adquirían raíces más profundas, agarradas a esas piedras lóbregas, malolientes, a esa tierra polvorienta y reseca, a esas piedras rechinantes, a ese sol que lo había quemado desde niño, a su río majestuoso, sobre el que había galopado su piragua, castigándole irre a las ondas con el canalete. Listo, yo dejaría hasta ahí. Muy bien, muchas gracias, Viviana. Muy bella tu lectura. No, perdón por los errores con la pronunciación de la mamá. Sí, hay unos costumbrismos que son difíciles de leer porque digamos que están escritos en el dialecto chocuano, entonces es un poco complejo. No sé quién quiera seguir. Todos invitados a participar. Chévere escuchar voces nuevas cada sesión. Nadie se anima. Una mano levantada. Listo. Entonces, no sé si... Nini. Vale. Bien. ¿Dónde quedamos? Estamos aquí, después llegamos hasta Canalete, la página 103 Vale. del libro. Ah, sí, aquí estoy. Sí. Es este párrafo. ¿Listo? Gracias. Bien. En ese momento fue llegando Jesús, el otro hermano. Jesús no lo había visto en todo el día. A ver, lo vio a las 8 de la mañana. El muchacho se presentó cari amargo, la bandeja en la cabeza y un plato de cocadas en la mano. Sin embargo, continuaba pensando Irra, debía irse. Mañana ya no le correspondería dormir en el mismo catre mugroso, sino que iría rodando sobre las aguas entre los verdes murallones, lindando con el inmenso río. Y el buque lo arrastraría camino de la salvación, como la cesta de mimbre para el infante de las madres de Sión. Mamá, dijo como airado Jesús, que hoy pane no se vendieron ni cocal tampoco. Él dijo que no le mandara más su porquería,
que no hacía más que llenarle su mostrador de moca. El muchacho colocó bandeja y plato sobre la mesa y se sentó ante un plato en el que estaba su comida, sancocho revuelto con arroz y plátano. Ávidamente empezó a comer. Tenía la frente sudorosa y una vena gruesa, sobresaliente en las sienes. La madre dejó de romper huevos y con el rostro inundado de tristeza y angustia miró a Jesús. ¿Y cuántos eran los panes te acordás, Jesús? Dijo ella mecánicamente. 3.50, murmuró Jesús, continuando al frente de su plato, ya casi desocupado. Tendría él unos 14 años. Era el delgaducho escuálido, las piernas secas descansando sobre los pies anchos, rucios, uñas largas, repletas de mugre, nariz chata, labios gruesos, frente ancha, brillosa, orejas paradas, el cabello bastante crecido, cabellos cual mota de carne molida. Jesús hablaba poco, pero era un muchacho activo, preocupado por salir temprano a vender los panes y demás mecatos. Además, por propia iniciativa solía hacer pequeños negocios, cuyo producto en ocasiones había salvado del naufragio el mercado. Vestía viejos calzones de drill, caqui con un notable remiendo atrás. Su camisa manguicorta había sido hecha mediante una añadidura de talegas de harina, magnífica tela para camisas. Lo único defectuoso era que en el pecho o la espalda leíanse las marcas correspondientes, gruesos caracteres rojos o verdes, con algún dibujo al centro, una corona, por ejemplo. ¿Y quién estaba ahí cuando te lo rijo? Ahí estaban un hombre comprando. ¿Y cuánto se vendió? 1.15. ¿Y lo de la harina cuánto es ya? Inquirió Clara. 7 pesos. 15 pesos con lo de hoy. Pero falta lo deja otra tienda. Por todo lo que yo vendí, juro 6 pesos. Dijo Jesús. Falta mucho para completar. Bueno, y entonces yo marugo mañana a vender ese amasijo, mamá. Pero, y no se olvide mi mongollita, ¿o yo? De la mía tampoco, agregó Elena, al que al parecer estaba dormida. Atiza al horno, Ana Clara, y Aurora debe estar roncando. Más fogonazos celestes, por doquier el viento soplaba fuertemente, luego ruido en el espacio y goterones golpeando los tejados. Se iba el verano. Irra, que había estado atendiendo la conversación sin decir palabra, se retiró silencioso, traspasó aquellas habitaciones oscuras, salió a la calle. De nuevo, se vio en la misma calle empedrada, con los viejos caserones de madera débilmente iluminados por pequeñas bujías, luciérnagas eléctricas, clavadas en el extremo superior de viejos postes de madera podridos. Iba a visitar a las amigas de siempre. Cómo había gozado de la dulce compañía de aquellas niñas. Ahora sentía tapada su nariz y respiraba con dificultad. Le dolía la cabeza, un dolorcito agudo hacia la derecha. La lluvia arreciaba lavando las paredes descoloridas, derritiendo el pañete rodante. Pero él estaba acostumbrado al aguacero. Andando apegado a la acera, tal vez no se empapaba mucho. Por lo demás, él no era la sal para derretirse. Se hicieron amigos desde la noche en que Israel compró allí, en la tiendecita de la mamá de ellas, una pasta de jabón de 5 centavos. Las 4 niñas, sentadas alrededor de la mesita, preparaban las lecciones escolares. Se cruzaron unas palabras y parece que las encantó la manera de charlar de él, su modo de ser. Siguió visitándolas y él y ellas pasaban largas horas refiriendo historietas. Casi alcanzó a tener amores con Tini. Claro que nunca la había besado, pero ella lo quería. Tinita era una mulata elegante, gruesa, de ojos negros, grandes ojos, mejillas rellenas, labios carnosos, el pelo ondulado. Pero la mirada de Tinita tenía una expresión confusa. Tal vez sus ojos reflejaban cierta frivolidad, un carácter hipócrita, y esa risa taimada. Tal vez era por eso que él no se le dedicaba. La otra no era muy bonita, tenía las piernas largas, pero qué simpatía. Qué golpes fuertes prodigaba jugando. Le daba a ella cierta gracia ese color canela fresca de su tez. Buena casa aquella. La madre sí que era una gran persona. A cada amigo lo llamaba con un gracioso diminutivo. Cuando ella lo llamaba Ir, él se sentía pequeñito, suavecito, colmado de cariño.
Qué cantidad de vecinos se congregaban allí las noches de luna. Seguía lloviendo. Israel no se atrevía a vagar calle. ¿Sería mejor irse directo a la yesquita a bailar un rato con las mujeres? Quizá no. Esas mujeres estaban enfermas, sifilíticas. Lo mejor sería conversarle a Tinita. Y con la cosa del viaje ella se pondría sincera. Irra acercaría su asiento al de Tinita tan pronto como desapareciera la madre. Generalmente, esta se acostaba primero y los dejaba charlando. Él le diría unas cuantas frases conmovedoras que no se volverían a ver, que la había amado desde la infancia, y otras frases de ese estilo. Y chic, la besaría en esos labios carnudos, humedecidos. Ella quedaría sufriendo, le rogaría que le escribiera, y a él le encantaría. Ahora observaba que su propia ropa no estaba tan sucia porque estaba de noche. Pues de noche no se notaban un pantalón ni una camisa tan sucios como a la luz del sol. Maldita sea. Se rompió la frente a Aurora, pero si él la quería. La lluvia seguía golpeando los tejados y el agua escurriría a torrentes en la calle brillando a la luz de las bujías. El Bataclán le quedaba más cercano. Irse sin ver a Nive. A pocas cuadras estaba Bataclán, caserón destartalado, con su salón inmenso, sucio, peligroso bailar sobre ese piso averiado. Distinguía moverse a los borrachos y sus gritos destemplados se oían también. Casi entendía la letra de la canción que ahora cantaba el Traganíquel. Bésame mucho, como si como si fuera esta noche la última vez. Aquello tenía buen sabor y no existía otro sitio de diversión en la población, como no fueran esos cines pésimos. Daban una magnífica película llegada en el avión de hoy, pero costaba 20 centavos. Juan Verde era mi valle. Los cartelones exhibían además pegados una recortes de comentarios de la prensa de Bogotá. Y es que la película se basaba en una estupenda novela. Irra no tenía muchos deseos de asomarse al Bataclán, repleto de bogas cartageneros venidos en el barco. Eran muy pendencieros los bogas, borrachines. No fuera que hoy ocurriera como el otro día cuando mataron al zapatero. Qué escena más bárbara. Irra se levantó de la cama esa noche para curiosear. No había presenciado otra igual. Los hilos de agua se escurrían de los tejados, se iban adelgazando. No cesaban los relámpagos, aunque ya no estaba tan recio el aguacero. Era temprano todavía, no más de las 7:30. No, no. Ah, ¿ir a dónde? Imposible. Irra tenía la visión sangrienta de aquel día. Irra se apegó más a la pared de esa esquina porque el viento soplaba la lluvia contra la cerca. Se le habían remojado las patas de los pantalones salpicándose de arenilla. Sentía los pies fríos sobre la tierra mojada. En fin, no iré a Bataclán. La escena no se le borraba el cerebro. Como corrieron todos y se escabulleron pronto, sí, la trifulca ocurrió por causa de la negra aquella, la moza del zapatero, pero esa noche no había querido separarse del cartageneros. ¡Qué diablos! Los bogas daban whisky y que pagaban bastante plata. ¿Qué hubo, ilustre benemérito? Le habló alguien a Irra, palmeándole la espalda. Irra se sobresaltó como pelota de caucho, mirando nervios atrás. No se asusta, hermano. ¿Qué piensa? Ah, no me he podido mover de aquí. Está fuerte el aguacero, ¿eh? Y es muy temprano para acostarse uno. Al fin me voy mañana. ¿Medellín? Depende, lo resolveré. Me gusta más Cartagena. Es mejor centro, más trabajo. ¿Ah? Ah, carajo, nos estamos mojando. Aguacero venteado. Uy, qué frío. Se fue el verano. Ya esta sequía estaba poniendo eso todo invivible. Mucha peste. Olía a M por todas partes. Hay que ver esa playa. Y a gallinazo, ay, qué carajo. El verano es lindo. Amanece como si fuera a llover. Y después de las 11 el sol comienza a arder. Hizo hoy un calor horrible. No, quitémonos. No vamos a remojar. ¿Qué hacemos? ¿Al Bataclán entonces? Claro, baila un rato, manque sea la última vez. La última vez, repitió Irra melancólico y tragó grueso. Silencio. Estoy pensando. ¿Y cómo va en su trabajo, profesor?
Ah, tengo los pies empapados, maldito zapato. La calle está fría. ¿Qué? Malísimo. Estoy sin trabajo, por eso me voy. ¿Qué pasó, pues? Pues, vea, hermano, soy sumamente aburrido aquí. Estoy sumamente aburrido aquí. Hace 16 años, como usted sabe, me vine yo de Sarfán. He trabajado en todo lo que he podido hasta de sirviente, porque yo no tengo inconveniente de hacer lo que se me presente para ganarme mi centavito. Ciertamente yo no sé ningún arte, pero lo que soy, yo me muevo. Ahora hacía un año y medio que estaba en pendiente donde el almacén de don Valentín, pero esos desgraciados tulcos son todos unos hijueperras. No habían pagado nada, sino que me había mandado a comer a la casa y de vez en cuando me daba una camisita y cualquier pantaloncito y entra a matiné los domingos. Esta semana me avisaron que mi mamá estaba grave en condoto, necesitaba irme, o por lo menos mandarle algo. Ya desde que me vine a Roja Jontulba no he hecho ninguna atención. Al fin me resolví y le dije, bueno, don Valiente, arreglemos pues cuánto es que usted me debe porque yo necesito ir a ver a mi mamá, que está en muerte en San Juan. Riéndome me decía que no había cuidado, que aquí arriba arreglábamos y yo preguntéle hasta que me aburrí y le dije que no trabajaba más con él y me diera mi plata. El aguacero seguía susurrando. Los relámpagos gastaban el cielo pardo y a lo lejos, a la pálida luz de las bujías, se movían rápidamente los transeúntes. Irra escuchaba atento el relato de Iván. Era un muchacho, tal vez no un muchacho, tenía unos 30 años, pero siempre se mantenía jovial y todas sus maneras reflejaban las de un mozo de 19. Todos los años conservaba el mismo aspecto, hoy igual que ayer. Bajito, gordito, pecho plano, moreno, un moreno oscuro, ojos castaños, ojos vivos, detectivescos. Generalmente se le encontraba sonriendo, lleno de alegría contagiante. Gustaba mantenerse con pantalones blancos, ropa impecable lavada, planchada con almidón. Todo el mundo lo conocía y era de lo más servicial. Todos lo querían y de ser tan bueno quizás se dejaba explotar. Cuando hablaba tenía la peculiaridad de rascarse la cabeza, lanzar miradas picarescas con el rabillo del ojo. Caminaba brincando, nervioso. Sufría de sinusitis, enfermedad que le impedía trabajar materialmente, embargándole muchos días a Iván, que en ocasiones se veía obligado a cargar pesados bultos. ¿Y qué le pagó? Aguante nomás, dio puerta, se fue al cajón del mostrador, sacó uno billetico y me dijo y me tiró 3 sobre el mostrador. La sangre se me subió a la cabeza, pero la oda de Matara se pasa, Irra. Veito 3 billeticos sobre el mostrador, me dio gana de llorar. Salí de uno de casa, deja la familia, no ayudarle uno a su mamá aun cuando atrele una lata de agua y un cambio venirle a trabajar de balde a un individuo que no sabe cómo llegó aquí. Se lo digo, hermano, que lo veía chiquito a un Valiente y más bien preferí retirarme y le dije con lágrima en mi ojo, más bien no me dé nada, que 3 pesos no enriquecen ni empobrecen a nadie. Usted me roba, yo hoy, algún día lo pagará. Pero eso tiene arreglo, dijo Irra. ¿Por qué no lo denunció en la inspección del trabajo? Eso allí lo arreglan. ¿Qué va? Esa maldita oficina es una vagabundería que han inventado para acabarse de tirar pobre. Allá tuve. ¿Y sabe qué me dijeron? Que volviera después. Y cuando volví, ya un Valiente, como él tiene plata, había estado allá y le dijo que él no me debía nada y que tenía testigo y que él me había pagado los de día, déjeme, que era lo único que yo había trabajado con él. Y más bien él me había mantenido y me había dado de comer para que yo mantuviera caminando la calle. Y llevaron el testigo. ¿Cómo que si lo llevaron? Llevaron a uno de esos muertos de hambre que hay aquí que no mantienen sino lambiéndole la pata lo que tiene. El testigo fue José, que hasta es paisano mío del mismo pueblo y tuvo boca para aclarar en contra mí.
El inspector de trabajo, sin saber bien la cosa, se hizo de pendejo y mandó salirme de su oficina, que él no tenía pabile queja a un negro asqueroso. Por eso me voy. Un chofer que vino ayer de Bolívar y que tiene conocido en Betulia, me ofreció llevarme en su camión sin cobrarme nada y dándome la comida, contar que yo le ayudara en lo que me fuera posible. Me voy, hermano. Aquí no se puede vivir. Estoy aburrido, Irra. Gracias a Dios que mi mamá ya está mejorcita. Había cesado un poco la lluvia. A lo lejos, allá al fondo de la calle, se escuchaban las canciones brotadas del Tranganique y se oía la bullaranga de los bogas borrachos. Vamos para el Bataclan, que yo ya lloviendo, Irra, que no está lloviendo, Irra. Bueno, atravesemos, Iván. Atravesaron la calle. Iban caminando silenciosos sobre la otra cuadra. Irra se detuvo de repente. Oye, yo me voy a ver una cosa acá, ¿me espera allá? No me demoro mucho, agregó dando la vuelta. No sea pendejo, ya me vas a embolatar. Camina, vamos, replicó Iván tirándolo del brazo. Es que no importa, mañana vas. Me voy, es urgente. Allá me aguardas si quieres. Hasta luego. Iván se alejaba por la acera húmeda, caminando brincadito, ademanes nerviosos, rascándose la cabeza. Se iba. Otro que buscaría refugio en mi tierra extraña. Bien, gracias Nini por leer este último fragmento. Con esto llegamos entonces al final del libro segundo de Las estrellas son negras. Y bueno, más o menos a la mitad del relato también, que como mencionaba al principio, está dividido en 4 libros. Y estos 2 primeros son quizá los más viscerales, ¿cierto? Los que de una manera más notable están referidos al cuerpo, ¿sí? A la encarnación de 2 emociones, que son la ira y el hambre, que atraviesan este relato y que nos van mostrando un poco cómo se configura ese destino de un personaje que del hambre es llevado a la ira y de la ira es llevado a la violencia. Entonces, con esto tenemos ya, digamos, como el cierre un poco del día, ¿cierto? El cierre del episodio. Recordemos que esta es una novela que transcurre en el lapso de 24 horas y que comenzó en la mañana temprano con Irra bajando al río pidiéndole a un viejo que lo atravesara al otro lado del atrato en su panga para ver si podía ir a pescar y que termina con unas náuseas porque desde que se levanta no ha comido nada, no ha tomado ni siquiera café y está mareado del hambre y luego pues está todo este desenvolvimiento, perdón, todo este desenvolvimiento del relato en el que, como decía antes, lo vemos como un zombie, ¿cierto? Deambulando por las calles de Quibdó, que es esta ciudad sórdida, miserable, que nos dibuja aquí Arnoldo Palacios, en una novela que tiene muchos elementos grotescos, que está, digamos, plagada de rasgos escatológicos, ¿cierto? Donde aparece la suciedad, el hambre, la miseria. Por ejemplo, aquí lo veíamos en ese episodio de La Muela Coca, ¿cierto? Cuando vuelve a la casa, lo único que hay para comer es plátano sancochado con arroz y él viene muerto de la ira, literalmente, y un arroz se le incrusta en una muela, produciéndole una mueca de dolor, y él empieza a hurgarse con el dedo esa muela cariada para tratar de sacarlo de allí. Digamos que son todos los elementos de los que se vale Arnoldo Palacios para irnos configurando un mundo en el que al pobre le es negado hasta comer lo poco que tiene, ¿sí? En el que casi que todas las desgracias se juntan y digamos que aquí hay como un universo hiperbólico de eso, ¿cierto? Está, digamos, la novela construyendo todo el tiempo un escenario de muchísimas carencias y es también una novela muy política, donde hay una serie de denuncias de lo que era la situación histórica y social en Quibdó a mediados del siglo pasado,
y digamos que es una novela en la que uno puede ver también ciertos rasgos de realismo social, en la medida en que a través de una serie de imágenes nos va componiendo ese retrato del universo que es el Chocó, ¿cierto? De un universo para entonces muy poco conocido en Colombia, donde históricamente la gente negra ha sido invisibilizada de la historia y de la cultura del país. No es sino, digamos, hasta finales del siglo XX y principios de este, eh, cuando empezamos a conocer un poco esa diversidad geográfica y cultural de Colombia, debido en parte a la Constitución del 91, y por ejemplo, 20 años después de esa Constitución, hasta el 2011, es que el Ministerio de Cultura edita esta biblioteca de literatura afrocolombiana y volvemos a tener acceso a Las estrellas son negras, una novela que casi no se había podido leer en Colombia porque estaba prácticamente desaparecida, solo algunos ejemplares en unas pocas bibliotecas. Y bueno, pues ahora tenemos acceso libre y eso nos ha permitido ir conociendo realmente estas obras literarias de un enorme valor cultural, antropológico, pero sobre todo de un enorme valor poético. Novelas con, digamos, un lenguaje muy elaborado, que no quiere decir un lenguaje rebuscado, porque, por ejemplo, esta novela no es para nada alambicada, está narrada en un lenguaje muy coloquial, en el que de hecho se pueden notar en su estilo algunos elementos costumbristas, como esto de introducir las voces de ciertos personajes en el dialecto propio de la gente chocuana. Esas partes que a nosotros se nos dificulta un poco leer es porque están escritas tomadas de la lengua oral, ¿sí? Están escritas casi que transcritas, tal y como habla la gente del Chocó, con sus modismos, con sus S aspiradas que se convierten en J, con sus Ls que se cambian por Rs. Y son esos elementos los que también nos van configurando un mundo, ¿cierto? Porque digamos que desacostumbran el oído y fíjense cómo eso nos saca un poco de nuestra zona de confort, nos saca un poco como del lugar común de creer que el español es uno solo, ¿cierto? Que el español es el que se habla en el centro del país. Y pues aquí Arnoldo Palacios nos va mostrando que hay muchas formas del español, sí, que el español colombiano tiene una enorme diversidad que hace parte también de la variedad lingüística del país y que no en todas partes se habla lo mismo. Y que aquí hay un dialecto que es justamente como la mezcla del español con la musicalidad de las lenguas y de los ritmos de la gente negra. Entonces es un español pasado por ese tamiz, ¿cierto? Y transformado desde lo local. Y tenemos otra serie de elementos como esto de la explotación laboral, ¿cierto? De formas de reproducir la esclavitud después de la abolición de la esclavitud, a través de mecanismos como el endeude, que es pagarle a los empleados con mercancías, dándole comida, pero no, digamos, por el valor monetario realmente al que equivale su trabajo, que son toda esta serie de abusos que se van configurando, ¿cierto?, de parte de gobiernos muy corruptos, de ciudades, digamos, donde se va viendo como esa degradación del poder, de sitios donde realmente el control está en manos de la gente blanca, que es también, digamos, la dueña del capital y de los medios de producción. Entonces vamos viendo como los múltiples hilos que tejen esta historia, los puentes, ¿cierto?, que se construyen entre un poder local que, digamos, a veces era ostentado por funcionarios negros, pero que estaban todo el tiempo del lado de los blancos. Y eso es también algo que es común, digamos, a la literatura afrocolombiana y en general lo he visto en muchos autores de la liberación negra, de la liberación africana, y es como ese siervo que se pone del lado del amo. En todas estas novelas hay una crítica muy fuerte, como lo veíamos en uno de los episodios que cierran este capítulo, ¿cierto? El de José, que va comprado a declarar en contra de un paisano suyo, ¿cierto? De un coterráneo, y que pagado por el turco Valentín, va y dice que sí, que él le pagó y que
el único mes que trabajó y que no le debe ninguna plata. Entonces, son todas estas capas de sentido, ¿cierto? Que se van superponiendo en la novela, que nos muestra muchos de los rasgos que configuran y que le dan forma a este universo. A mí me parece una novela muy valiosa en el sentido de que como novela es también un discurso político, de que nos muestra encarnado en un personaje, ¿cierto? El hambre, la miseria, el horror de estos lugares, ya no como una cosa abstracta, ¿cierto? Como una masa que sufre, que padece el hambre, que padece la exclusión, porque digamos que esto es un negro escribiendo sobre los negros, por ponerlo en palabras un poco gráficas. Y es decir, es un afrocolombiano que ha sufrido la exclusión, que ha sufrido la segregación y la discriminación racial, escribiendo desde su propia experiencia, desde su piel, desde su cuerpo, desde lo que Arnoldo Palacios vivió y sintió en Chocó, porque uno puede encontrar en Irra, que es el protagonista de este relato, elementos autobiográficos de Arnoldo Palacios. Uno podría decir que en ciertas cosas es un alter ego, porque Arnoldo Palacios también sufrió y luchó en carne propia por salir de Quibdó, fue también un migrante, casi que un expulsado, porque uno podría decir que esta gente más que inmigrante es desplazada y exiliada de su tierra, porque es un lugar donde no encuentran oportunidades, es un lugar que los asedia y los cerca por todas partes. Y entonces como estos jóvenes sueñan con salir a Cartagena o a Medellín, y es algo que sigue sucediendo en muchas ciudades de población mayoritariamente negra en Colombia, como uno podría decir Tumaco, Turbo, Quibdó, donde la gente sigue siendo expulsada y llega a las ciudades para convertirse en mano de obra barata, ¿no? Finalmente llegan a ser el lumpen proletariado de las ciudades, por ponerlo en esos términos marxistas. Pero es indiscutiblemente así, llegan a engrosar lo que los tecnócratas conocen como cinturones de miseria. Entonces, toda esa serie de elementos que se condensan y es una especie también de humor negro, eso de la revolución y de cómo el rebelarse contra el poder también es una fantasía fracasada, y es ese ir deambulando, entrando al palacio del intendente, eh, un hombre que se está desmayando del hambre y que lo único que puede hacer es delirar con que se venga de quien él siente que es culpable de su miseria, del atraso de su ciudad, de su hambre incluso, ¿cierto? Y que casi que lo ve asesinándolo con el hacha y vive como todas esas convulsiones en su cuerpo, pero finalmente eso no es más que el delirio y la ilusión de quien no encuentra los canales suficientes para expresar su rabia, su odio, su descontento e inclusive su disidencia política. Entonces son maneras muy simbólicas en las que Arnoldo Palacios nos lo muestra, y creo que ese es el gran valor y la riqueza de una novela muy honesta, de una novela muy cruda, y que nos desnuda de muchas maneras lo que es ese mundo que Arnoldo Palacios vivió, y que lo llevó a salir del Chocó en 1947 para estudiar en Bogotá y después alejarse finalmente de esa tierra de horrores que era su Chocó natal, para terminar viviendo en Francia. Entonces también es un poco una mirada del que se aleja, y bueno, insisto, con ese hecho trágico eh, que marca esta novela no solo en el plano de lo simbólico, de lo metafórico, sino que fue una novela que padeció la violencia ella misma, ¿cierto? Cuando se incendió en 1948 en el Bogotazo. Eh, e incluso padeció Arnoldo el sufrimiento de tener que reescribir su novela porque se había perdido en el fuego de los anaqueles del Ministerio de Educación, donde la había escrito en una máquina prestada. Entonces yo siento que también todo ese sufrimiento de Arnoldo está vaciado en una novela que también está escrita con ira, que también está escrita con dolor, porque es una especie de desgarramiento del autor, del poeta, al momento de escribir estas palabras.
Jairito, Entonces, muchas gracias. Acá Vive dice que quiere hacer el comentario. Sí, entonces, adelante. Bueno, yo estaba, digamos, pensando en los pasajes que hemos estado leyendo y puede sonar un poco obvio, pero me sorprende mucho cómo este autor conserva la nocturnidad dentro de la novela, todas las características de lo nocturno, la soledad, cuando habla de la bóveda celeste, cuando habla de la noche negra, y en términos, digamos, un poco más a lo Gastón Bachelard, esa homografía del cosmos, ¿no? Como el ser humano proyectando también su soledad, que es una cosa muy nocturna, como él le hace ese juego al nombre de su novela, y no es que nos ponga luz, sino más bien una vela con la que nos permite observar este universo de lo afro, este universo de los márgenes. Y creo que ahí hay un juego muy acertado dentro de la propuesta de Arnoldo, ¿no? Cómo contar la experiencia vital como una cosa nocturna, como una cosa solitaria, y que uno como lector se siente un poco en la penumbra mientras está leyendo novela. Y le agregaría esta frase también de Gastón Bachelard de cómo puede crear tantas blancuras con una materia tan negra, que es una frase de Gastón. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Viviana. Muy bueno tu comentario, porque sí, también eso es cierto. Sí, hay una sensación de oscuridad desde el personaje mismo que pierde como las luces de la razón y que está obnubilado y hay como, se mueve como por una especie de bruma y es un mundo cavernoso, casi que como de, cierto, casi que como un mundo infernal, dantesco, y está moviéndose ahí todo el tiempo. Es una novela muy oscura realmente, pues donde hasta las estrellas son negras, ¿cierto? Donde hay estrellas que no brillan, como para la gente que nació condenada, como en ese texto famoso de Frantz Fanon, de los condenados de la tierra, donde él describe justamente la situación de la gente negra en África, en el África colonial, y es justamente como esa condena que pesa sobre la gente que por su lugar, perdón, por su color de piel, es obligada a ocupar un lugar en el mundo, un lugar de servidumbre, un lugar de esclavitud, un lugar de sufrimiento y de abuso. Entonces, sí, pues muchas gracias por esas anotaciones y además por esas citas de Bachelard. Y pues bueno, creo que es eso, la literatura negra en Colombia, como en otros lugares de África y de América Latina, es una literatura en clave de denuncia también, sin ser panfletaria, sin ser una literatura militante, ¿cierto?, de puño cerrado y brazo extendido. Es una literatura que desde la sutileza, pero también desde la profundidad de su narración, desde elementos muy simbólicos, a la vez muy incisivos, logra hacer una denuncia política y social. Y digamos que es esta una literatura que ha sido negada porque nos permite mirar esa otra Colombia. Entonces, obviamente que la literatura también se mueve en intereses políticos, que es algo que nunca vemos. La política tiene también unas poéticas, y uno pensaría que hay obras que no le funcionan a ese canon justamente por eso, ¿sí? Porque aquí estamos viendo una situación social, aquí no estamos viendo, digamos, una situación adornada o romantizada de ninguna manera. No hay una romantización ni del lugar, ni una exotización de la pobreza, de la selva húmeda, de la gente negra. No es esa visión folclórica, ¿cierto?, del negro en Colombia, que era casi que la única visión que se tenía y la única forma, digamos, de la gente afro penetrar en la cultura y en la historia del país. Era así, pues el currulao, la polca, las danzas, no sé qué. Pero estos autores que justamente tuvieron contacto con el centro del país y
con otros lugares del mundo, fue gente que pudo reflexionar sobre otras situaciones y que de ninguna manera trató de idealizar su tierra o su lugar de nacimiento, sino de hacer a través del arte una denuncia y de hacer a través del arte una representación de su vida, de su gente, de la sociedad de la que venían. Y creo que eso es lo que le da mucha fuerza y mucho peso simbólico y es lo que hace tan rica esta literatura y tan brutal de leer, porque uno también como a veces martillado y lacerado por estas narraciones, por estos relatos, porque son un testimonio justamente de esos lugares de oscuridad. Que esta también nos remite a una alegría, una pretendida alegría, y que en la novela también el autor se permite la tristeza y la rabia y el dolor, ¿cierto? Siempre nos quieren vender esta como una cultura llena de alegría y de esperanza, pero él se permite otras emociones y ahí tiene como ese realismo. Sí, exactamente. Es ese derecho del oprimido a la rabia, del que hablaron también muchos autores negros del siglo XX, que hicieron parte del movimiento de las negritudes, del movimiento de liberación africana, y es justamente eso lo que vemos aquí también. Es esa dignidad a través de la rabia, digamos, en Zapata Olivella es esa dignidad un poco más a través de la alegría, digamos que Zapata Olivella sí es un poco más folclorizante, y en eso se diferencia mucho de Arnoldo Palacios, que es mucho más crítico y mucho más político en ese sentido de este realismo social que nos propone, y también de Rogerio Velázquez, que leíamos con esa novela breve y magistral sobre la vida de Manuel Saturio Valencia, que precisamente se llama Las Memorias del Odio. Entonces en estos autores sí vemos un poco más, eso apuntan más hacia allá, es casi que una reivindicación del odio, de la rabia, de la reivindicación, de la justicia, sin ser, digamos, una cosa pendenciera, ¿cierto? Sin ser necesariamente, pero sí denuncia y le pone rostro y nombre a esto, ¿sí? Sí dice, mire, son estas estructuras sociales, son los paisas, son los blancos que gobiernan aquí, es la corrupción de los gobiernos, es decir, ya está aquí más encarnada esa figura que en Zapata Olivella él la poetiza con el nombre de la loba blanca, ¿cierto? Volviéndolo un poco una metáfora, porque esa novela está en un registro más lírico, más poético, es una epopeya de la diáspora africana en América. Aquí ya no hay esas aspiraciones rimbombantes de construir como esa épica. Esta es de hecho una novela muy poco épica, porque lo que narra es, o sea, no hay una heroización en ningún momento. Lo que narra es justamente la decadencia, la miseria, el sufrimiento. Entonces, bueno, para no cansarles más, muchas gracias, muy amena la lectura de hoy, gracias a las personas que se unieron, a quienes siguieron la transmisión por Facebook Live en la página de Carteros. Y bueno, no, gracias por unirse y compartir estas lecturas con nosotros. Yo tenía un comentario pequeño que hacer y bueno, después hablar. Pena, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludos desde Ecuador. A mí me gustó mucho el texto de hoy, me uní también a otra sesión y pude escuchar. Y estaba pensando un montón con lo que tú dices, en un texto que estaba leyendo de un filósofo sudafricano que se llama Achille Mbembe. Entonces él habla como de la producción de la histórica de la raza, como un sujeto vulnerado y de la posibilidad justamente la potencia que existe en esa raza de denunciarse y tomar las riendas de la vida, es decir, luchar por acabar con esa opresión. Sin embargo, justamente lo que él plantea es que a causa de las diferentes diásporas en distintos sectores geográficos del planeta en general, este sujeto negro no es homogéneo. Entonces, hay diversidades y lo que me gusta mucho de este texto es que justamente no es panfletario y tampoco tiene, al menos no le he palpado en las dos sesiones en las que he estado,
esos elementos africanistas que en cierta forma son a veces como un descubrimiento de la época, pero en cierto momento, digamos, se vuelve también una saturación de las posibilidades de diversidad que puede tener un texto. Entonces, me parece justamente muy diverso en este momento de hablar desde el cuerpo, de denunciarlo desde el relato excesivo de algo que atraviesa la corporalidad y que desde ella hace una denuncia. Por ejemplo, algo que pasa mucho en las literaturas afroecuatorianas del siglo XX, sí, de comienzos del siglo XX, es que hay esta dicotomía de la disputa entre el blanco y el negro, es decir, el odio hacia el blanco, que a mí me parece muy interesante, que también lo plantea de alguna forma Fanon, no quizás de esa forma, pero sí, no, sí, de esa forma lo hace. Sí, sí, lo hace. Y sí, sí lo hace. Entonces, sí, del odio que tiene al blanco, en cambio, en este texto no le palpó directamente, sino más bien un odio a todo el sistema de poder que hay detrás de todo lo que él está viviendo. Entonces, no es directamente un sujeto, sino es un cuerpo estatal, un cuerpo sistemático, etc. Y nada, me ha parecido muy, muy bacán. Y bueno, muchas gracias por eso, por todo. Por eso. No, gracias a ti, muy revelador tu comentario, porque además es cierto, si uno se fija, por ejemplo, en Chango el Gran Putas, que fue la primera novela que leímos en este ciclo en marzo, es una novela que está construida desde una voz colectiva y es una novela folclorista que además está estructurada desde eso que algunos han llamado lo afrogenético, ¿cierto? O esa búsqueda de las huellas de africanía, es decir, es una idea muy homogénea de lo negro en América, de que toda esta gente vino de unos mismos reinos, de los mismos países en las costas occidentales del África, y que había más o menos una homogeneidad cultural y lo que trataban de hacer era encontrar como si hubieran sido trasplantados del África a América y no hubiese habido transformaciones en ese proceso, que es lo que se le ha criticado a las visiones afrogenéticas de la diáspora africana, ¿cierto? Que, digamos, no visibilizaba justamente esa diversidad de la experiencia negra en América. En cambio, estas últimas dos novelas que hemos leído están construidas desde voces individuales, que incluso están narradas en primera persona o en un narrador omnisciente que focaliza a través de individuos. No están narradas desde una voz colectiva, ni tratan de hacer esa homogenización, sino justamente de individualizar, ¿cierto? O sea, de encarnar en el cuerpo de personas con nombre el hambre, el sufrimiento, la discriminación, la segregación. Entonces yo creo que ese es uno de los elementos más importantes de estos autores y es que reivindican justamente esa individualidad y yo diría que rescatan el cuerpo, ¿no? Recuperan el cuerpo y vuelven y lo ponen en escena, casi que en el centro de esto. Entonces eso es también una de las cosas interesantes que hace Arnoldo Palacios, que hace Rogerio Velázquez, y es justamente traernos estas historias a través de personajes concretos y buscar un poco esa individuación de lo negro como, porque pues, les da agencia política también, no como sujeto colectivo, sino que también como individuos. Entonces, sí. Muy bacano el comentario y no, pues muchas gracias. El autor que mencionaste no lo conozco, si nos lo puedes escribir ahí en el chat para tener como la referencia. Te agradezco y bueno, entonces nos vemos en una próxima para seguir leyendo esta novela y para seguir pues viendo qué sucede con la vida de Irra y de todos estos personajes que lo rodean en ese Quibdó de mediados del siglo XX. Muchas gracias, John Jairo. Muchas gracias a todos por conectarse, por sumar también sus voces. Gracias, invitados a que sigamos conectados todos los martes. Más o menos desde las 6:30 estamos intentando conectarnos para que a las 7 podamos ya hacer como la transmisión en vivo. Gracias a Olmedo por sus comentarios. Gracias a Viviana Morales. Qué rico haberlos escuchado también. Gracias a Julián con su lectura
Y gracias, John Jairo, de nuevo, porque hacer esta lectura requiere precisamente todos estos análisis que nos permiten no solamente descubrir la magia de estos autores y de estos textos, sino adentrarnos a la literatura afrocolombiana, que como ya lo has dicho, pues lo que han hecho en este país ha sido vetarnos un poco este ejercicio de conocer a estos autores, a estas lecturas, y bueno, que es necesario para que en la proyección que desde el sector educativo puedan hacer los docentes y en fin. Pues nada, muchas gracias a todos y Bien, nos bueno, alegra A mucho mí que me hayamos gustaría podido. también, feliz noche. me gustaría nada más decirle a las personas que pues se unieron a la lectura de hoy si nos pueden ayudar dentro de 8 días a rotar la invitación, pues para que se sumen más voces. Y asimismo, como por ejemplo hoy tuvimos una lectura, una voz nueva en la lectura que fue la de Viviana, que fue una lectura preciosa y comentarios muy chéveres tanto de Viviana como de Olmedo, pues sería chévere también que otras voces se sumaran aquí a la charla. Entonces, pues agradecidos si nos ayudan a rotar la invitación. Ah, sí, Claro, chévere escuchar Claro voces, que sí. ¿no? Y las próximas llamadas pueden unirse por el mismo link de hoy. Ese va a seguir siendo pues el link para que nos podamos conectar por este canal. Entonces, bueno, muy bueno, bien. hay que dar Que las gracias de descansen. nuevo a MIUSART, que Gracias nos a ha todos. permitido usar este espacio del seminario web para que podamos seguir compartiendo en Zoom sin límite de tiempo. Muchas También. gracias. Que estén Chao. bien.